Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Aucontext. La verdad es que es un lujo que te abran las puertas para dirigirse a personas que están dedicadas al ámbito de la gestión laboral con carácter general, pero sobre todo es un lujo encontrar a personas que dedicadas a este ámbito pues piensan también en el ámbito preventivo, que es algo que es francamente de interés, no solo para las personas trabajadoras, que son las afectadas de pagar las consecuencias de la falta de existencia de sistemas de prevención en las empresas, sino para las propias empresas, porque son al final las deudoras de responsabilidad, las deudoras de seguridad y salud en el trabajo, y son estas las que van a tener responsabilidades en este ámbito. Vamos a tratar una temática que no es muy habitual. Vamos a intentar conocer un poquito pues, cómo afecta, o si afecta o no afecta, este ámbito de la prevención de riesgos laborales a los trabajadores autónomos, por un lado. Por otro lado, si afecta a las empresas y cómo afecta la unión de esas relaciones profesionales, mercantiles, entre ambas partes, porque en muchas ocasiones no somos muy conscientes de hasta qué punto contratar a un trabajador autónomo o contratar a otra empresa para la prestación de un servicio, la realización de una obra, nos genera responsabilidades y qué tipo de responsabilidades. También es cierto que en muchas ocasiones tampoco conocemos excesivamente cuáles son esas responsabilidades y la profundidad hasta la que pueden llegar. Primero, y antes de empezar, pues quería presentaros un poco, bueno, pues ¿qué es FREMAP? Me imagino que casi todos en este ámbito conoceréis a nuestra mutua. FREMAP es una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Es una mutua que protege a más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras de España. Esto representa el 24,63% del sistema de la Seguridad Social. Somos la primera mutua de España. La siguiente pues, no llega a representar prácticamente el 12% del sistema de seguridad social en personas protegidas. En empresas tenemos alrededor del 26% de las empresas de España asociadas a FREMAP. También tenemos un montón de trabajadores autónomos que ahora os contaré. Nuestro objetivo no es otro más allá de colaborar de manera efectiva con la seguridad social, porque es lo que la normativa nos encomienda, pero también tenemos el objetivo esencial, principal, integrado en todo nuestro personal, que es la atención a las personas trabajadoras y la prestación de un servicio excelente a nuestras empresas. Tenemos un equipo de trabajo de 4.500 personas, 4.504 personas exactamente, hasta hace un mes, y seguimos creciendo. Es una entidad que está en continua expansión, porque a medida que vamos teniendo más asociados va creciendo nuestra necesidad de tener más personas. Tenemos personas de todos los ámbitos que os podáis imaginar. Tenemos 207 centros en toda España, centros que son unidades de prestación de servicio, donde, bueno, pues donde pueden acercarse cualquier empresa, cualquier trabajador que requiera nuestro servicio, y 4 hospitales propios en España. La forma de comunicación con FREMAP, intentamos utilizar todos los canales posibles, pero para nosotros el principal, y creo que esto es algo que nos diferencia mucho de otras entidades, es la comunicación y la atención personal siempre. También contamos con FREMAP Online para la comunicación a través de Internet, FREMAP Contigo, que es una aplicación exclusiva para las personas trabajadoras que precisan de asistencia en FREMAP, y a través de la cual facilitamos toda la gestión de la prestación económica y asistencial de las personas. Y por supuesto contamos con una línea 900 pues, que nos permite que cualquier persona pueda acceder a nuestros servicios de manera gratuita, porque no puede ser de otra manera, evidentemente. Ciñéndonos ya un poco más al ámbito de actuación que nos importa en el día de hoy, que es la prevención, pues hasta hace muy poquito
hasta el año 2015, FREMAP también era sociedad de prevención, pero a partir de la reforma normativa que se generó en el año 2014 y que se trasladó en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social en el año 2015, pues pasamos ya a configurarnos como una prestación de la seguridad social. La prevención de riesgos que desarrollamos las mutuas colaboradoras con la seguridad social es una prestación más, como puede ser la incapacidad temporal, como puede ser el riesgo de embarazo, como puede ser cualquier otro tipo de prestación de las que gestionamos y que todo el mundo conoce, pero esta es muy poco conocida todavía. Esta prestación tiene una virtud, y es que es una prestación que es la única que va dirigida de manera directa a las empresas y a los trabajadores autónomos. Acceden las empresas a través de sus trabajadores, pero también de manera directa. Es una prestación a través de la cual, desde las mutuas, prestamos asesoramiento técnico en materia de prevención. Nuestro equipo técnico en materia de prevención de riesgos, del cual yo soy coordinador nacional, está compuesto, pues, seguimos protegiendo a las mismas personas, seguimos asistiendo a todas esas empresas que os he dicho, y con el objetivo de contribuir a la reducción o minimización de los riesgos y de la siniestralidad laboral, contamos con un equipo de 135 personas. Hay servicios de prevención que no tienen estos equipos. Más del 80% de este equipo de personas son ingenieros de todo tipo de actividad que os podáis imaginar. Tenemos desde ingenieros químicos a agrónomos, de caminos, industriales, electrónicos, mecánicos. Tenemos todos los tipos de ingenierías. Además, contamos con gente experta en el ámbito jurídico, con gente experta en psicólogos, con de todo, ¿vale? O sea, tenemos la disposición y la capacidad de desarrollar una actividad muy potente en todo el ámbito nacional y dentro de todo el ámbito de la prevención. Tenemos 97 centros, de los 207, en 97 centros en todo el territorio nacional tenemos algún técnico de prevención. Todos son técnicos, el 98, casi 99% de la plantilla son técnicos superiores, y de ellos prácticamente el 95% con las 3 especialidades preventivas. Nuestra atención y nuestra comunicación con el cliente es de asistencia directa. Visitamos a las empresas, visitamos porque es lo que nos encomienda la seguridad social, que visitemos a las empresas, sobre todo a la pequeña empresa, y además contamos con un canal de prevención que está abierto a todo el mundo a través de internet. Simplemente con teclear en Google el canal de prevención ya sale nuestro espacio, donde tenemos a disposición pues un montón de material y de todo tipo de cosas para facilitar y para sensibilizar en materia de prevención. También contamos con un espacio que se llama Práctica Preventiva, dedicado exclusivamente a la prevención de riesgos y que da servicio a todas nuestras empresas. Hoy, para lo que hemos venido aquí no ha sido para hablar de FREMAP, por supuesto, sino que hemos venido a hablar pues del colectivo de trabajadores autónomos en España, porque nos preocupa, porque nos ocupa, porque, como van a ver ahora, tenemos una representación en trabajadores autónomos amplísima. Nadie llega a tantos trabajadores autónomos como FREMAP, y esto para nosotros es francamente importante. Queremos dar a conocer cómo afecta la Ley de Prevención de Riesgos a estos trabajadores y las responsabilidades derivadas de los incumplimientos en materia de prevención. Sin más, voy a empezar ya a comentar lo primero, pues intentar ubicarnos de qué significa esto de los trabajadores autónomos en España. Cuando se habla de trabajadores autónomos, todos imaginamos pues eso, a personas que se dedican a hacer su actividad, que todo en general les puede salir muy bien, que todo va fenomenal, que son los promotores de la actividad en nuestro país. En gran medida o en una medida importante e interesante lo son, pero hay una realidad. En España actualmente tenemos 2 millones de personas trabajadoras autónomas. De ellas el 36% son mujeres, con lo cual
el 64, pues serán hombres en principio. FREMAP tiene adheridos a la Mutua al 46,8%. Esto representa más de 900.000 personas trabajadoras autónomas adheridas a la Mutua, lo que se une a los 5 millones de personas trabajadoras del que hablábamos antes. De ahí la importancia que tiene para nosotros trabajar mucho este ámbito, tanto como hacemos con los trabajadores por cuenta ajena y con las empresas. El 73% de las personas trabajadoras autónomas se encuadran en el sector de servicios y esto es importante. En construcción trabajan el 11%, son los que más nivel de riesgo corren, junto con el sector agrario, que también representa casi otro 11%, y con el sector de la industria. O sea, tenemos un 73% que en principio parece ser que son de menos riesgo en su actividad, pero eso significa que tenemos a un 27% de esas personas cuyas actividades en sí mismas son actividades de alto riesgo. Sabéis todos que el ámbito de la construcción, el sector agrario y el sector industrial son los sectores de mayor siniestralidad en todo el ámbito nacional. Esta población trabajadora es una población que tiende al envejecimiento. De hecho, son el 74% de ellos superan los 40 años. Esto es muy importante también. Si ustedes conocen el ámbito de la prevención, siempre oirán hablar a los prevencionistas, nos oirán hablar de que muchos accidentes se producen pues porque no se conocen suficientemente los procesos productivos, porque no se conoce suficiente el manejo de las máquinas, porque acceder a una obra, que parece que es algo sencillo, solo hay que entrar, es algo que en sí mismo ya es de un nivel de riesgo muy elevado. O sea, esto, la antigüedad en los puestos de trabajo tiene un reflejo importante también en la siniestralidad. Pues fíjense, tan solo el 56% de los trabajadores autónomos en España superan los 5 años de antigüedad. O sea, que en realidad tenemos una cantidad de población de personas trabajadoras autónomas importantísima que no tiene un nivel de antigüedad suficiente para acometer trabajos de esos que hablábamos antes, de esos sectores que son de niveles de altísimo riesgo, como es trabajos en la industria, como es trabajos de mantenimientos. Hay mucho autónomo en trabajo de mantenimiento electrónico, de mantenimiento mecánico, de mantenimiento de máquinas, que son muy peligrosas y que conllevan mucho nivel de riesgo, trabajos de construcción, que también llevan mucho nivel de riesgo. Y luego hay otra cuestión, y esto tiene su reflejo sobre todo en cómo afecta el trabajo a la salud de estas personas trabajadoras autónomas. El 86% de los trabajadores autónomos tienen un nivel de cotización que podemos considerar entre bajo y muy bajo. Y eso tiene una repercusión. Ustedes, entiendo que la gran mayoría son personas que están acostumbradas a manejar la parte salarial, ¿no? Lo que implica el salario, lo que implica el salario en la cotización a la seguridad social, lo que es una base reguladora, que es lo que nos permite acceder a la prestación económica cuando estamos en situación de baja, y qué influencia tiene el salario en esa situación de baja, ¿no? Pues si eso lo aplicamos a estas personas trabajadoras autónomas, entenderemos fácilmente que cuando estas personas trabajadoras acceden a una baja, pues ¿qué les pasa? Que no les alcanza para llegar a fin de mes con la prestación. ¿Eso qué implica? Pues que muchas de estas personas se ven obligadas, por la cuestión puramente económica, a decir: doctor, no me dé la baja. A decir: aunque me duela, me tomo algo que me evite el dolor y no voy al médico. ¿Y eso en qué repercute? Pues repercute, fíjense, en que tienen menos cantidad de bajas. Esto es una certeza, pero es por un motivo.
ahí es donde está la trampa. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen las bajas son de muy larga duración y además de ser prolongadas en el tiempo son mucho más graves que las de los trabajadores por cuenta ajena. Con lo cual es un poco la trampa en la que se cae cuando tenemos un nivel de cotización muy bajo, que nos impide el acceso natural, el acceso normal a lo que es un periodo de baja, que parece que un periodo de baja es un regalo. Pues no, un periodo de baja, yo siempre digo, el periodo de baja es un periodo de trabajo. No he roto la relación laboral, ¿verdad? Ha quedado ahí en un paréntesis, pero no se ha roto. Yo sigo siendo trabajador por cuenta ajena de mi empresa, con una obligación. No tengo obligación de ir a trabajar, pero sí tengo una obligación que es la de intentar sanarme lo antes posible para reincorporarme al puesto de trabajo. Esa es la realidad. Ciñéndonos al ámbito ya de la prevención de riesgos laborales, los trabajadores autónomos tienen dos situaciones. Unos trabajadores autónomos que tienen personas asalariadas a su cargo, ¿vale? A estos trabajadores les va a ser de aplicación de manera íntegra e integral la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con todo lo que implica, no un trocito sí y otro trocito no. O sea, se le aplica lo mismo a un trabajador autónomo con un trabajador asalariado o con dos trabajadores asalariados que a FCC o que a Dragados o que a MAU, me da igual, lo mismo, o sea, la ley es la misma para los unos y para los otros. A lo mejor cabría pensar en si merece la pena reflexionar que cuando se modifique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es algo que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo nos decía que va a ocurrir en algún momento, se piense en si realmente toda esta cantidad de población trabajadora, 2 millones de personas trabajadoras autónomas, de los cuales un porcentaje muy amplio tienen trabajadores por cuenta ajena también, tienen asalariados a su cargo, pueden estar sometidos a la misma norma que una gran empresa con 10.000 trabajadores o que la mía que tiene 4.000. No tiene mucho sentido, creo, no es muy razonable, pero para eso están los legisladores que trabajen. Luego tenemos los trabajadores autónomos, que es de los que yo les quiero hablar más en este momento, que son esos trabajadores autónomos que las asociaciones de trabajadores autónomos dicen son trabajadores autónomos puros, son aquellos que no tienen trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? A estos trabajadores autónomos les es de aplicación la Ley 20 del año 2007, que es el Estatuto de Trabajadores Autónomos, pero también les es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lo primero que nos preguntan algunos trabajadores autónomos cuando se dan de alta en este régimen y vienen a adherirse a la mutua y contactan con nuestros equipos de prevención, pues nos dicen: pero a mí me aplica esto de la Ley de Prevención, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, yo soy yo conmigo a mí mismo y tal. Cuidado, cuidado, porque nos aplica y muy probablemente en algún momento de nuestra vida profesional, del desarrollo de nuestra actividad, nos va a aplicar. Hay 3 artículos en concreto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que nos lo advierten, que son el artículo 3, el 15 y el 24 de la Ley de Prevención. Vamos a ver en qué. El Estatuto de Trabajadores Autónomos dice que el trabajador autónomo tiene una serie de derechos y dentro de esos derechos hay un derecho que es equiparable, que es exactamente igual a uno de los derechos que el Estatuto de Trabajadores por cuenta ajena establece para los trabajadores. En los dos es el artículo 4, si no recuerdo mal, de derechos, ¿vale? Y es a la integridad física y, cuidado, a una protección adecuada. Esto, el literal de las normas a veces es conveniente tenerlo claro. A una protección adecuada sobre la seguridad y salud en el trabajo. Claro, cabe pensar, ¿vale? Tienes ese derecho, como eres tú contigo mismo, te lo aplicas, ¿verdad? Es lo que debemos pensar en general, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que este derecho supone un correlativo deber que se entrega, se facilita a terceros,
¿vale? ¿Esos terceros quiénes son? A las empresas que en un momento determinado van a contratar el servicio de ese trabajador autónomo. Pero cuidado, no solamente a estas, también se le va a aplicar, como veremos, a este mismo trabajador autónomo en algún momento de su vida, ¿vale? Y veremos cuándo. También tienen deberes, ¿eh? Y el propio estatuto del trabajador autónomo se los aplica, le dice, ¿cuáles son tus deberes? Dice, cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral que la ley se refiere a la ley de prevención, pero no solamente a la ley de prevención, que hay una ley de infracciones y sanciones en el orden social que también tiene en su articulado unas responsabilidades aplicadas, unas sanciones e infracciones, que es la aplicación de la responsabilidad administrativa que les aplica, ¿vale? Y dice, o los contratos que tengan, cuando contratan con un tercero, se le pueden imponer unos deberes en materia de prevención, ¿vale? Y los veremos también, ¿vale? Bien. La prevención de riesgos laborales, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen... Esto es el artículo 8, ¿vale? De la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo. Aquí es donde nos van a decir ya, con carácter integral, ¿en qué le afecta la prevención a usted? O sea, esto de la prevención, ¿cómo le aplica? Bueno, pues le va a aplicar como consecuencia de la coordinación de actividades empresariales. ¿Cuándo le va a aplicar? Dos momentos. Cuando una empresa viene y contrata la prestación del servicio al trabajador autónomo, ahí le va a aplicar de lleno, entra en ese terreno de las obligaciones, de los deberes que le impone el artículo 5, y es, en ese caso, tiene deberes que es de cumplir aquellas cuestiones que el artículo 24 de la Ley de Prevención y el desarrollo normativo de esta ley, que es el Real Decreto 171, le indican, que son deberes de cooperación, de información, de coordinación, ¿vale? Y deberes de seguimiento de lo que le indique la empresa principal, si es principal, y de atención a las instrucciones del empresario titular o de atención a las indicaciones sin instrucciones del empresario titular. Pero es que también le va a aplicar cuando este señor autónomo que no tiene trabajadores contrata la prestación de servicios para su centro o lugar de trabajo. Ahí también le va a aplicar. ¿Por qué? Porque en ese caso, ese trabajador autónomo se ha convertido en empresario titular. ¿De acuerdo? Es empresario titular con la afectación que eso impone en materia de responsabilidades por la coordinación de actividad empresarial. Son esos dos momentos, pero no solamente esos, sino que tenemos otra cuestión. Es muy habitual aquellas personas, aquellas empresas que contratan a trabajadores autónomos, ¿vale?, para que le realicen una actividad que consiste en hazme una tarea y yo te facilito mis equipos de trabajo, o te facilito las máquinas, o te facilito el producto, ¿vale? En ese caso, ya tenemos otra situación, y es que les de aplicación y entra a jugar el artículo 41, porque se están activando situaciones en que aquel se ha convertido en proveedor, suministrador o fabricante. O sea, todos estos tienen una responsabilidad derivada del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tengo ahí una carretilla, la tengo ahí por algo. Les voy a facilitar un ejemplo. Una empresa que contrata la prestación de servicios a otra empresa para que le facilite carretillas con conductor de carretilla para aliviarle los almacenes y ordenarle correctamente los almacenes en las estanterías altas y tal, ¿vale? Esa empresa que ha sido contratada
pues le falta un carretillero y decide contratar a un trabajador autónomo. Ese trabajador autónomo va a conducir esa carretilla en la empresa principal, y lo hace como trabajador autónomo de la empresa contratada, ¿de acuerdo? En ese caso ya tenemos un pequeño lío. ¿Por qué? Porque fijaros, tenemos a esa empresa contratada que contrata la prestación del servicio autónomo para que le conduzca su carretilla en un centro de trabajo que no es el de la empresa que contrata al autónomo, sino que es el centro de trabajo de un tercero, que es el que contrató a la empresa de carretillas, ¿vale? En ese caso, la empresa que ha contratado al autónomo es suministradora del equipo para el autónomo. Le es de aplicación a esa empresa el artículo 41 de manera directa, ¿vale? Y le es de aplicación a la empresa que contrató a la de las carretillas el artículo 24, igual que a la empresa de carretillas, igual que al propio trabajador autónomo. Si se produjera un accidente, todas ellas compartirían un elenco de responsabilidades, ¿de acuerdo? Que en función del resultado del accidente tendrían unas u otras, o tendrían unas posibles sanciones u otras que veremos, ¿vale? Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, de que la prestación de servicio del trabajador autónomo, cuidado, que no siempre es gratuita, ¿no? O sea, o no siempre se mantiene en lo que uno considera que se va a mantener, ¿vale? Las empresas que incumplan las obligaciones previstas en lo que les he comentado antes asumen la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando tengan relación causal directa entre el incumplimiento y el perjuicio y daño causado, y la responsabilidad del pago será del empresario infractor. Imagínense que esta empresa que contrató al autónomo ha obviado las normas de coordinación de actividad empresarial, ha obviado las normas que le obligan como proveedor en materia del artículo 41, proveedor de equipos de trabajo, ¿vale? Pues esta norma, el incumplimiento de estas normas le va a obligar a pagar las indemnizaciones que correspondan a ese autónomo, si tiene el autónomo el accidente, ¿de acuerdo? Esa es la realidad. Pero cuidado, que si ese autónomo no pagara, veremos luego, si esa empresa que contrató al autónomo no pagara, veremos luego que la responsabilidad solidaria que le obligaría a pagar sería de la empresa que contrató a la empresa de carretillas. O sea, que todas estarían entrelazadas en el elenco de responsabilidades. Bien. El trabajador autónomo tiene un derecho que es muy similar a un derecho que tienen los trabajadores por cuenta ajena, que está recogido en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Para los trabajadores por cuenta ajena está el riesgo grave inminente, que es un riesgo que posibilita que el trabajador pueda abandonar como consecuencia de la existencia de ese riesgo grave inminente el lugar de trabajo, el puesto de trabajo. Y este mismo derecho asiste al trabajador autónomo. Puede, en caso de una situación de riesgo grave inminente, interrumpir su actividad. Y esto sin posibilidad de que le acarree consecuencias a este trabajador, ¿vale? El artículo 8, en el último de los apartados de la propia ley del Estatuto de Trabajadores Autónomos, este ya en el último de sus apartados ya indica, ya deja clarísimo, cuidado, usted trabajador autónomo, si tiene asalariados, se convierte en empresario, a efectos de la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Ahí es donde está. Fíjense que desde el año 95, en que se publica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hasta el año 2007, en que se publica el Estatuto de Trabajador Autónomo, pasan unos años en los que hay una indefinición, en las que todo el mundo está pensándose hasta qué punto afectaba esta norma al trabajador autónomo,
si aplica, no aplica, nadie sabía muy bien cómo llevar a cabo esto. El artículo 24, que era el que en principio obligaba al trabajador autónomo de manera directa, el 24 de la Ley de Prevención, no se desarrolla para su aplicación correcta hasta el año 2004, en el Real Decreto 171. Son unos años en los que el trabajador autónomo ha estado francamente desamparado en cuanto a cubrir su integridad y su salud. Y esto pues conlleva una discriminación hacia esta figura. Y por eso cuando se desarrolla el Estatuto del Trabajador Autónomo, se incluye este artículo 8, porque hay que acabar con esta situación. Ahora lo que nos falta es que todos seamos conscientes de estas necesidades y que apliquemos esto en el ámbito de las relaciones mercantiles naturales, que son las que trabajamos y vivimos en casi todas las empresas. ¿Quién no contrata a un trabajador autónomo para que le venga a hacer un mantenimiento de su sistema eléctrico, del sistema de calefacción, de aire acondicionado, de 1000 millones de historias que tenemos en las empresas, que tienen que entrar? Nos coordinamos con ellos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer en materia de coordinación, sabemos lo que implica no hacerlo, pues es de lo que tratamos. Con esto ya podemos concluir este apartado, ya podemos decir con claridad que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales efectivamente afecta al trabajador autónomo de manera directa. Vamos a hablar de responsabilidades, ¿de acuerdo? Hay dos formas de hablar de responsabilidades, o 3, o 4, o 400 millones, tantos como de personas que podemos hacerlo. Yo en mi experiencia, que empecé siendo muy pequeñito, ahora ya no soy tan pequeñito, pues lo que me ha dado la vida ha sido pues, la capacidad de ir pensando en cómo podemos ayudar de verdad cuando hablamos de responsabilidades. Hablar de responsabilidades conlleva necesariamente hablar de lo que marcan las normas. Es un rollo, pero es que es lo que es. Es lo que hay. Hablar de responsabilidades y no hablar del artículo 42 de la Ley de Prevención, pues es una locura. Es como, ¿de qué me está usted hablando? ¿Dónde pone eso que usted me cuenta, no? Pero también hablar de responsabilidades exige una reflexión, y es esta. A mí esto me ha costado tiempo llegar a esta conclusión. ¿Conocemos qué nos sitúa como responsables de las cosas? Muchas veces el conocer qué es lo que nos sitúa como responsables nos va a ayudar a no tener que sufrir como consecuencia de la responsabilidad. Por ejemplo, el incumplimiento grave de la normativa de prevención por parte del empresario. En sí mismo, ese incumplimiento genera una responsabilidad. El incumplimiento normativo por sí mismo, con independencia de que haya daño o no haya daño, fíjense, nos puede llevar a dos tipos de responsabilidad. A una responsabilidad administrativa, que la veremos, y a una responsabilidad penal. Ojito, que la veremos. Dice el artículo 317 del Código Penal. Ojo, que con poner en riesgo la seguridad, la integridad, la salud de las personas trabajadoras, podemos enfrentarnos al delito penal. ¿Vale? Simplemente el hecho de poner en riesgo, no hay necesidad de daño. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si somos capaces de demostrar que esos incumplimientos normativos son de tal gravedad que están poniendo en riesgo a una o a muchas o a una cantidad enorme de personas propias o de terceros como consecuencia de la dejación del cumplimiento de la normativa de prevención, podríamos llegar a enfrentarnos a ese tipo de delito. ¿De acuerdo? No tener una conducta activa en materia de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. También, fíjense, es una conducta que deriva simplemente del hecho de ver que mi servicio de prevención ajeno normalmente, porque es lo que ocurre en la gran mayoría
de las empresas de nuestro país nos advierte, nos comunica que tenemos una situación de riesgo y simplemente miramos para otro lado. Si hemos recibido esa comunicación, ojito que ya tenemos una responsabilidad mayor. Ya en caso de producción de daño se nos van a poder exigir responsabilidades, pero es que aunque no se produjera daño, volveríamos a enfrentarnos a las responsabilidades anteriores. ¿De acuerdo? Es más, aunque no se produjera el daño, podríamos enfrentarnos a responsabilidades en materia de seguridad social. Bueno, si no se produce el daño, no, a las de seguridad social no. Pero si se produjera daño, incluso a las de seguridad social, ¿vale? Por una conducta no proactiva. Es una cuestión de la conducta, ¿vale? De la no acción. La palabra vigilancia que aparece en ese tercer parrafillo, que no me voy a detener en leerles porque saben ustedes leer mejor que yo, lo que viene a implicar es algo que ocurre mucho como consecuencia de no integrar la coordinación de actividades empresariales en la empresa, ¿vale? Fíjense, cuando uno contrata la prestación de un servicio para la empresa, si lo que está contratando es un servicio que corresponde a su propia actividad, se convierte en empresario principal, ¿vale? El caso del carretillero que les comentaba antes, si yo soy, pónganse, una empresa X dedicada, no sé, a la fabricación de cristales, tengo un almacén donde guardo los cristales, eso forma parte de mi proceso productivo. Ese almacén es el que han venido a ordenarme, ¿vale? Si no me lo ordenaran una tercera empresa, lo tendría que ordenar yo, ¿verdad? Con mis propios medios. Tendría que poner los medios para hacerlo. Al no hacerlo y recurrir a una tercera empresa, soy empresario principal respecto de esa empresa a la que contrato, ¿de acuerdo? Eso tiene una implicación importantísima. ¿Cuál es? Que tengo la obligación de vigilar que esa empresa que viene a prestarme servicio cumple con las normas de prevención que marca la norma, pero también con las normas de prevención que yo le marco como empresa. ¿De acuerdo? Que es una de las obligaciones que tengo derivada de la coordinación. El no vigilar ese cumplimiento me genera responsabilidad. Me genera una responsabilidad que me puede llevar a la ruina. Es una responsabilidad solidaria, ni más ni menos. O sea, no solo de lo que ocurra por lo que yo haga de manera directa, sino de lo que ocurra por lo que haga aquella empresa a la que contraté. Fíjense, también la falta de vigilancia me puede llevar a responsabilidades como consecuencia de... Recuerdo ahora mismo un caso de un accidente que terminó en fatal para la persona trabajadora y fue un accidente que se produce en muchas ocasiones, por desgracia. Una empresa que tiene un momento en el que su productividad decae, por cuestiones de mercado, por lo que sea, decae. Y en ese impasse, en lo que se empieza a recuperar nuevamente la producción, pues hay trabajadores que tienen tiempos pues sin producción de ningún tipo. Decide el empresario, pues mira, tengo una gotera en el tejado, Juan sube al tejado y tapa esa zona hasta que puedan venir a repararla, ¿vale? Con tan mala suerte que le dice además, para subir hay una línea de vida, átate, que te doy el arnés y te doy el gancho para que te enganches, todos los medios, ¿vale? Sube y hazlo. Aquel sube, pero no se ata, no utiliza el arnés, no utiliza el anclaje para asegurar que no se va a caer de altura. Se hunde el tejado, cae de 8 metros de altura y el resultado, no hace falta que se lo diga, lamentable, ¿vale? Pues ahí se genera una responsabilidad para el empresario. ¿Por qué?
porque tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas que le dice. No vale con que le facilite los medios, tiene que vigilar porque se usan esos medios. Y además no solo porque se usan, sino porque se usan de la manera que debe hacerse, no de cualquier otra manera. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que con 3 cositas, la cantidad de responsabilidades, si las tenemos en nuestra memoria, que nos podríamos evitar. Más cositas. Comprobar el cumplimiento de obligaciones de la legislación a otras empresas. Por ejemplo, les he hablado del artículo 41, fabricantes, suministradores, proveedores. ¿Cuántas veces no compramos un producto químico porque lo necesitamos para la limpieza? Algo muy habitual, ¿no? Eso implica que tenemos un proveedor o alguien que nos está suministrando ese producto químico. Cuando alguien nos suministra ese tipo de productos, nos tiene que facilitar una ficha de uso, que se llama ficha de seguridad de uso del producto, en la que se indican qué medidas preventivas se deben adoptar para usar de manera correcta y segura ese producto. ¿Vale? El suministrador del producto no me facilita la ficha y yo, que soy la empresa que está comprando ese producto, me olvido, me da igual, no caigo en que me tienen que facilitar esa ficha de seguridad, ¿vale? Se produce una intoxicación o un problema X para la persona trabajadora que utiliza el producto. ¿Bien? Hemos generado un incumplimiento normativo, ¿vale? Nos hemos generado una responsabilidad porque no hemos estado atentos a que esa obligación que tiene el suministrador se produzca, se concrete, llegue a fin, que es entrégueme esa ficha. Sin yo tener esa ficha no le puedo trasladar a las personas trabajadoras que la van a utilizar qué medidas preventivas tienen que usar. Con lo cual estamos entrando en ese elenco de responsabilidad, ¿de acuerdo? Que vamos a compartir, por supuesto, con la otra parte por no haberlo hecho. Le podremos reclamar responsabilidades civiles seguramente, lo que sea, pero nosotros también la tenemos, ¿de acuerdo? La obligación de designar a personas, esta es muy divertida. Dice la norma que cuando el empresario no asume por sí mismo la prevención de riesgos laborales, en algunos casos lo puede hacer, en otros no lo puede hacer, pero pudiendo hacerlo no lo asume por sí mismo, tendrá que designar a trabajadores que hagan o desarrollen esa actividad dentro de la empresa. Bien, esto es una designación de personas encargadas de la prevención, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hay que nombrar un recurso preventivo, que es una figura especial que se establece para cuando hay que hacer un trabajo que es de especial riesgo y que requiere que alguien esté comprobando que el procedimiento y el proceso de trabajo se cumple conforme a las normas de seguridad y salud que se han establecido, pues ese recurso preventivo es alguien que está designando la empresa. Cuando tenemos una coordinación de actividades, hay una figura que se marca que es el coordinador de actividades preventivas, que no es el coordinador de actividades empresariales, es de actividades preventivas. Esta es una figura que se puede contratar, que se puede designar, y en cualquiera de los casos es responsabilidad de la empresa, ¿de acuerdo? Cuando contratamos, ponemos a esas figuras, el empresario habitualmente, ¿qué piensa? Ya lo he hecho, ya he cumplido, pero ojo, nada más lejos de la realidad. Para haber cumplido se tienen que dar una serie de características, ¿vale? Bien. El delegante, que es el empresario que delegó, que designó a esos trabajadores como trabajadores designados, que designó un servicio de prevención ajeno para que hiciera la prevención en su empresa, que designó a un coordinador de actividades preventivas, que designó a un recurso preventivo, que designó a un mando intermedio o al jefe al director de personal de la empresa
para que sea él el que esté a cargo de la prevención, ¿vale? Lo que hizo fue delegar, ¿eh? Delegar, que es lo que hizo. Delegó sus obligaciones en otra persona, que es la que por él va a cumplir esas obligaciones. En principio, ¿verdad? Bueno, pues aquí decirles que hay que tener cuidado. ¿Cuidado en qué? Pues en que una cosa es delegar y otra cosa es delejar. Existe la delegación y existe la delegación, que es lo que hacemos habitualmente, ¿vale? ¿Cuándo delejamos? Pues delejamos cuando hemos elegido, ¿vale? Y no lo hemos hecho bien, ¿vale? Dice, deberes del delegante. En la elección, el delegado debe tener la capacidad técnica y conocimiento requerido para cumplir su cometido. Si yo, como delegante, cojo a la primera persona que me viene por allí y le digo, Ale, dispara, amigo o amiga, que te vas a encargar de esto, pero me da igual, no entro en si tiene la capacidad suficiente para hacerlo, para cubrir esas necesidades que son mías, tengo un problema, ¿eh? Ya no estoy delegando, ahí ya estoy delegando, ¿eh? Eso es importante. La instrumentalización, ¿esto qué es? Pues poner los medios suficientes, necesarios, el poder necesario de gestión, incluso de compra, de pago, de despido, de muchas cositas que son las que van a posibilitar que en caso de que alguien no me haga caso en lo que yo tengo que hacer, pueda tomar las medidas necesarias para corregirlo. Todas aquellas medidas de las que está dotado el propio empresario que me está delegando. Porque si no lo hace de esa manera, lo que está es delegando. Control y vigilancia. ¿Vale? Nuevamente, la vigilancia y el control. ¿Vale? Dice, nos tenemos que asegurar de que esa persona en la que yo delego está cumpliendo con eso, que está cumpliendo ese doble objetivo, ¿vale? Se dice en derecho el deber eligiendo, el deber de elección, ese deber de elección es el deber positivo, ese deber en el que yo lo que hago es elegir a la persona adecuada para cubrir esas obligaciones que yo tengo. Y también se habla del deber invigilando. Yo vigilo porque esa persona en la que he delegado está cumpliendo con esos cometidos. Si yo no hago esto, lo que he hecho ha sido romper yo mismo esa delegación y rebotarme de nuevo todas las obligaciones y responsabilidades a mí mismo, de las cuales muy difícilmente voy a escapar por otro lado. ¿De acuerdo? Bien. La responsabilidad empresarial. Bien, pues la responsabilidad empresarial pues viene de aquí, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fíjense, una ley del 95, estamos ya a 30 años casi de su cumplimiento, de su aparición, y todavía no hemos aprendido mucho de esto, por desgracia. La responsabilidad del empresario es que es el obligado a cumplir con la normativa. ¿Quién nos dice esto? Pues nos lo dice el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es el que nos dice todos los deberes, todos los derechos que tienen las personas trabajadoras en materia de prevención generan una obligación directa sobre el empresario, que es el deudor, de que esos derechos se cubran, ¿de acuerdo? Y es un deudor que deriva del contrato de trabajo. El artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el que nos establece la tipología de responsabilidades. Dice, existen responsabilidades administrativas, existen responsabilidades en materia de seguridad social, existen responsabilidad civil o patrimonial y existen responsabilidades penales. ¿De acuerdo?
Otras responsabilidades, pues ya les he comentado mientras hablaba con ustedes. Existe la responsabilidad derivada de una relación mercantil, que es la que se traduce en ese contrato de prestación de servicios o de obras y que se establecen en el artículo 24, que en concurrencia con el artículo 42.3 de la LISOS, ese artículo 42.3 es el que nos dice la responsabilidad solidaria de la empresa principal. ¿De acuerdo? La responsabilidad respecto de los trabajadores que han sido contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Muchas veces hay quien se piensa que porque se ha contratado a través de una empresa de trabajo temporal a trabajadores, esos trabajadores pasaban por aquí. Ojito, porque la responsabilidad que adquiere la empresa usuaria es amplísima. Es como si fueran sus propios trabajadores. La responsabilidad respecto de la seguridad y salud de esos trabajadores pertenece a la empresa usuaria y se les va a exigir a esa empresa usuaria. La responsabilidad laboral, esta deriva del artículo 50 del Estatuto de Trabajadores. Cuando el trabajador considera que su integridad física está en entredicho, que su seguridad y salud está en entredicho, porque su empresa no pone los mecanismos, no pone los medios necesarios para evitar daños a su salud, puede solicitar una rescisión del contrato con el tratamiento de un despido improcedente. Eso es una responsabilidad laboral del empresario. En sentido contrario, también ocurrirá, ahora lo veremos. Hablamos de otros sujetos responsables distintos del empresario en sí mismo, que son los titulares de centro de trabajo. Un empresario titular de un centro de trabajo puede ser aquel que pone a disposición de otro el centro de trabajo para que desarrolle su actividad y que no tiene trabajadores. Como yo no tengo trabajadores, me lavo las manos. No, ojito. El Real Decreto 171 establece que el titular del centro de trabajo puede ser titular con trabajadores, en cuyo caso tiene que hacer una serie de cosas, o titular con trabajadores, en cuyo caso tiene que hacer otra serie de cosas, ¿vale? En ambos casos se le generan responsabilidades al titular por el incumplimiento en materia de coordinación, que implica un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Ese incumplimiento puede dar o dará muy probablemente lugar a responsabilidades administrativas que pueden ser de carácter grave o muy grave, que vienen tipificadas en el artículo 12.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. ¿De acuerdo? El empresario principal del centro de trabajo, ya les he contado lo que era, no les voy a aburrir nuevamente con ello. Los servicios de prevención y sus integrantes. Cuidado. Un servicio de prevención, ¿cuándo es responsable? Pues cuando desarrollando su actividad no comunica de manera correcta las medidas preventivas que tiene que adoptar la empresa. O cuando con impericia resulta que lo que está comunicando es incorrecto. Cuando está comunicando riesgos no existentes o no está comunicando riesgos existentes o las medidas preventivas que comunica son insuficientes para cubrir la posibilidad de que se produzca un daño. ¿De acuerdo? Son situaciones estas en las que se puede entrar en una responsabilidad administrativa e incluso penal. ¿Cuántas personas, técnicos de prevención, terminan sentadas en un banquillo en un procedimiento penal como consecuencia de la actividad que han desarrollado en el servicio de prevención? Esto es algo serio. Las entidades auditoras y las entidades formativas en materia de prevención. No cualquiera puede desarrollar formación en materia de prevención. Aquel que desarrolla y dice acreditar esa formación sin tener la capacidad para hacerlo, y la capacidad es
la acreditación por autoridad laboral competente para desarrollar esa formación, está en un problema. Se le produce una generación de responsabilidades también. Hemos hablado ya de los responsables fabricantes, suministradores, importadores. Los trabajadores por cuenta ajena. También, ojito. El artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece obligaciones para las personas trabajadoras. El incumplimiento de esas obligaciones pueden dar lugar a la aplicación del artículo 58 del Estatuto, que va a generar una extinción del contrato por causa objetiva, un despido disciplinario. Y, por supuesto, los trabajadores autónomos, como hemos visto. Sanciones, conductas y no resultados, ¿vale? La responsabilidad administrativa lo que sanciona es eso. La conducta. No es necesario que se produzca un daño a la salud. No es necesaria la producción del accidente para que ocurra la sanción. Seguro que a todos ustedes les ha pasado en algún momento que ha venido una empresa de la que son asesores o a su propia empresa, les ha llegado la empresa y les dice, es que ha venido la inspección de trabajo y me ha sancionado. O me hace un requerimiento y me dice que si no cumplo el requerimiento, en 2 semanas me hace propuesta de sanción. Pero a mí no se me ha accidentado nadie. No sé lo que me ha pasado, no sé lo que me está pasando. Lo que le está pasando es que cuando la inspección accede al centro de trabajo, ha visto una situación que da lugar, por infracción del cumplimiento de la normativa de prevención, a una sanción administrativa, a la aplicación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Dice, la responsabilidad administrativa, se dice en la sentencia del Tribunal Supremo del 78, dice, es exigible por la mera producción del riesgo. O sea, si yo pongo en riesgo a la persona, ya está, no necesito nada más. Ya soy objeto o posible objeto de un incumplimiento que generará esa responsabilidad administrativa. Si se produjera el daño, pues ahí ya esa sanción administrativa se incrementará en una graduación en función de lo que establece el artículo 39 de la Ley SOS. Aspectos a tener en cuenta. El incumplimiento objetivo de la regla jurídica ajustada a derecho provoca la sanción. El empresario debe prever las distracciones o imprudencias, lo que le comentaba antes del accidente de la persona que caía del tejado. El empresario le facilitó los medios, pero no estuvo a tanto de la posibilidad de que se cometiera la imprudencia o que se distrajera el trabajador o cualquier otra circunstancia. Y fue lo que produjo esa responsabilidad administrativa. Los fallos del trabajador también tienen que ser previstos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final cualquier circunstancia que no hemos previsto, que no hemos tenido la actitud de la que hablábamos al principio, de que queremos desarrollar y demostramos que estamos pendientes de manera continuada de la seguridad y salud de los trabajadores, que es algo que integramos en nuestros procesos productivos, fácilmente estaremos entrando en este ámbito de responsabilidades. Bien, este tipo de responsabilidad, ¿en qué se traduce? Pues básicamente en la imposición de una multa o sanción, pero claro, básicamente, a mí no me gusta hablar de esto mucho, pero sí que conviene saber que es de las multas más altas que hasta hace muy poco tiempo podía recibir una empresa. Supera los 800.000 euros en su graduación máxima y en su grado máximo. No es algo sencillo de sobrellevar para cualquier empresa. Ahora ya, con el Reglamento General de Protección de Datos, se pueden llegar a sanciones muy superiores a estas. Pero en materia de prevención es esta la más alta y en el elenco de las sanciones posibles en el orden social es la más elevada.
Y fíjense, es por incumplimientos en materia de prevención, que es probablemente a lo que menos espacio se le dedica en las empresas. Se le dedica mucho tiempo a la materia fiscal, que normalmente, difícilmente nos va a acarrear sanciones de tal nivel, tal cantidad de sanciones a la vez, administrativas, de seguridad social, de recargo de prestaciones, indemnizaciones, penales. No le prestamos mucha atención, es como si esto no fuera con nosotros. Dices, bueno, pues existe y está ahí. Bien, y decir que esta sanción efectivamente tiene un carácter doble, que es represivo e intimidatorio. O sea, cuando a alguien le cae la sanción, y yo sí que las he visto, de más de 400.000 euros, pues estoy recordando una, pues de un accidente múltiple con resultado de varias personas muertas en Madrid, tras un concierto de un grupo maravilloso de música, de rock, ¿vale? Pues acarreó unas sanciones elevadísimas para la empresa que montaba y desmontaba ese escenario, y se tuvo que enfrentar a un procedimiento muy serio, ¿vale? Bueno, ¿qué se tiene en cuenta para graduar las sanciones? Bueno, pues lo que se tiene en cuenta básicamente es la peligrosidad de las actividades que se desarrollan. No es lo mismo la peligrosidad en una prestación en oficinas que la peligrosidad en una obra, en una mina, en una nuclear. Pues no es lo mismo, mire usted. La graduación de las sanciones, pues tienen en cuenta eso. Tienen en cuenta si es algo puntual o si es algo continuado en el tiempo. Esto es la forma de trabajo habitual, bajo un nivel de riesgo continuado para las personas trabajadoras que se hace pues insoportable, porque en cualquier momento va a ocurrir el accidente. Esa frase típica de cuando vamos a un accidente, porque nosotros íbamos también a conocer qué ocurrió con el accidente, a analizar las causas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, muchas veces tenemos que escuchar se veía venir. Y cuando alguien te dice se veía venir, es la peor de las frases que se puede decir, y sobre todo la peor de las frases que puedes decir delante de quien tiene el poder sancionador, porque en sí misma ya te está traduciendo que esa carencia de medidas preventivas no es de hoy, sino que viene de largo tiempo, ¿vale? También se tiene en cuenta la gravedad del daño producido. No es lo mismo que el accidente se torció el tobillo. Nosotros tenemos miles de accidentes en los que el resultado del accidente es un daño leve. Tenemos muchas menos graves, gracias a Dios, pero ojo, que tenemos accidentes que se catalogan como leves, que pueden suponer una amputación de un miembro. Yo entiendo que para la persona a la que la amputación del miembro le ocurre, mucha gracia no le va a hacer, y pondrá todos los mecanismos en funcionamiento para ser indemnizado por ese motivo. O sea que el resultado, aunque sea leve, siempre va a ser fatal para los intereses de quien lo sufre, por un lado, pero sobre todo y también para los intereses de la propia empresa, ¿no? También el número de personas afectadas incrementa la graduación. No es lo mismo que el accidente afecta a una persona que cuando se produce un escape de un producto químico en una empresa y afecta a 100 trabajadores. Pues mire usted, la gravedad no es la misma, y la peligrosidad, el número de personas a las que usted está poniendo en ese riesgo y a las que ha provocado ese daño no es el mismo, con lo cual la graduación, la posible sanción que le va a caer, pues evidentemente no ha de ser lo mismo. No es la misma sanción cuando vamos con el coche y hemos sobrepasado el límite de velocidad en un 10% que cuando lo hemos sobrepasado en un 150%. La sanción en puntos, económica, de todo tipo no es la misma, pues aquí viene a ocurrir lo mismo. Bien, y muy curioso, la conducta del empresario. ¿Recuerdan que al principio, cuando les hablaba
¿Conocemos qué cosas generan responsabilidad? Les hablaba de esto, de la conducta del empresario. Pues ahí está. Y esto es algo que dice la norma. Esa conducta, la pasividad. ¿De acuerdo? Una empresa jamás puede mostrar pasividad. El mostrar pasividad en sí mismo ya forma parte del elenco de las responsabilidades. ¿De acuerdo? Vale. No sé si me quieren cortar el cuello o simplemente es que termina el tiempo. Sí. Espero que sea lo segundo. Vale. Bien. Pues hay un tipo de sanción. Bueno, esto es un ejemplo en el que creo que por sí mismo esto es una realidad. Eso es una entrada de una inspección de trabajo a una empresa. ¿Vale? En la que en una actividad rogada accede a la empresa y se encuentra en esas condiciones. Creo que el elenco de responsabilidades en sí mismo, sin que ocurra nada, es importante. Ahora imagínense que esa persona cae, ¿vale? Si eso ocurriera, esa caída provocaría esta responsabilidad. Esta responsabilidad, les aseguro, que puede suponer el cierre de una empresa. Algo tan serio como esto. Fíjense, no está en la Ley de Prevención, está en la Ley General de Seguridad Social. Esta responsabilidad derivada del artículo 164 de la Ley General de Seguridad Social, denominada recargo de prestaciones, lo que implica es que si la inspección actuante considera que se ha producido ese daño como consecuencia de la falta de medidas de protección o que habiéndose adoptado no son suficientes o no son adecuadas, posibilita que como elevación de la sanción solicite ese recargo de prestaciones. Y ese recargo de prestaciones puede suponer hasta entre un 30 y un 50% de la prestación a la que tenga derecho el trabajador. Les voy a dar una noticia. Nosotros, ayer, sin ir más lejos, me hablaban de una persona trabajadora que va a ser objeto de enfermedad profesional cuyo coste de esa enfermedad profesional supone 1.200.000 euros. Esto es real, como la vida misma. Si a esa empresa se le sancionara con un recargo de prestaciones y ese recargo fuera del 50%, con independencia de las otras sanciones a las que haya lugar, con independencia de la responsabilidad civil a la que tenga que hacer frente, le supondría un pago directo a esa persona trabajadora de 600.000 euros. Fíjense, o sea, solamente ese hecho. ¿De acuerdo? Bien, pero les voy a dar otra noticia. No voy a entrar en ello porque me van a cortar, pero les voy a dar otra noticia. El recargo de prestaciones, esta sentencia es muy importante, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿de acuerdo? Esta sentencia genera un recargo de prestaciones que tiene que pagar una empresa principal a un trabajador autónomo, ¿de acuerdo? Ojo, no es la empresa al trabajador por cuenta ajena, es la empresa al trabajador autónomo. Ojo, ¿vale? O sea, que cuidado que a veces nos pensamos, como les decía, que tener al trabajador autónomo es, me desentiendo de esto, pues ojito, que uno no se puede desentender de nada en materia de prevención. Pero es más, hay otro artículo que les interesa. Yo cuando he venido aquí he dicho, hay dos cosas que como mínimo espero que les quede en la memoria. Que tan importante es la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como no olvidarse de la Ley General de Seguridad Social, que nos aplica a todos, ¿de acuerdo? Ese 164, ojo, le puede ayudar a tener un problema muy serio en su empresa, pero es que este 244 de la Ley General de Seguridad Social
puede generarle un problema muy superior. Recuerdan que les he dicho, la prestación, ya termino, de verdad, de 1.200.000 euros que le va a ir por esa incapacidad a esa persona, deriva de una enfermedad profesional. Y fíjense lo que dice la norma: el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de efectuar reconocimientos médicos previos o periódicos le constituirá en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse en caso de enfermedad profesional. ¿De acuerdo? O sea, si ese trabajador del que les he hablado de ayer no hubiera pasado reconocimientos médicos, ojito a lo que puede estar enfrentándose esa empresa. ¿De acuerdo? Me hubiera gustado contarles muchas más cosas. Yo he dejado y voy a dejar aquí lo que yo había preparado, que va más allá de esto. Les agradezco infinitamente su tiempo, que hayan decidido compartirlo con nosotros. Decirles que en FREMAP estamos para colaborar, para estar con ustedes. Nuestras empresas asociadas trabajan con nosotros de manera muy directa y les prestamos asesoramiento directo, y agradecerles nuevamente a Context y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.